Muy buenos días, queridos hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. Continuamos en esta mañana nuestro estudio relacionado con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ha sido muy interesante este estudio, de ver el análisis individual de cada iglesia, el carácter de cada iglesia, todas las dificultades o los pecados por los cuales la iglesia está pasando y cómo el Señor conoce esas realidades y las denuncia. En esta oportunidad vamos a ver otro nombre simbólico. Hemos visto ya dos en las cartas a las iglesias y hoy nos corresponde el tercer nombre simbólico. El primero que vimos fue Nicolaitas o Nicolás. El segundo fue Balaán, y el tercer nombre simbólico del Antiguo Testamento que vamos a estudiar hoy es el nombre de Jezabel. Jezabel. Es interesante que hoy por primera vez en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, vamos a mencionar o se menciona el sustantivo mujer y el nombre propio de una mujer. En este caso es Jezabel. Jezabel, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue la esposa impía o la esposa malvada del rey Acab. Acab fue uno de los reyes más malos del reino del norte, ¿sí? Y se casó con una mujer que no era judía, cosa que estaba prohibido para los judíos. Se casó con una mujer fenicia, que venía de la región de Sidón. Y esa mujer era una princesa fenicia, pagana, y ella incitó notablemente a Acab para que fuera más perverso de lo que él ya era. Jezabel es una de las mujeres más perversas de la Biblia. Es considerada una reina mala, una reina apóstata, una reina seductora, pero también es considerada en la Biblia no solamente una reina, sino también una profetisa. Y además de ser considerada una profetisa, es considerada una bruja. ¿Se imaginan la clase de mujer que era Jezabel? Era una reina, pero era pagana, adoraba a Baal e incitaba a su esposo Acab y a todos los súbditos del trono para que adoraran a Baal. Y además de eso, pues fue una mujer supremamente seductora, con todos sus engaños y con toda su profecía. Es considerada una ramera en la Biblia y una bruja, una mujer realmente mala. La Biblia habla básicamente de dos mujeres que fueron muy malas en la Escritura, y una de ellas fue Jezabel. Jezabel es símbolo de maldad, símbolo de perversión, símbolo de engaño. No sé si ustedes recuerdan, pero Jezabel fue coleccionista. Ella fue una gran coleccionista y ella coleccionaba profetas falsos. Y logró tener 450 profetas falsos y los alimentaba en su mesa. Tenía un comedor muy grande y en ese comedor albergaba a 450 profetas falsos que todos adoraban a Baal. Y ella era feliz de tenerlos y ella era la que los guiaba espiritualmente. Era la líder de esos 450 profetas falsos y ella se ufanaba de tener mucho poder político y muchísimo poder religioso. Tanto así que Acab, pues, opacó su reino, dándole a ella la oportunidad de liderar en lugar de él hacerlo. Es muy importante lo que nosotros vamos a ver, porque la Biblia nos registra este hecho, y ella, además de ser toda esa cantidad de características que hemos dicho en cuanto a su maldad, pues se empeñó en perseguir a los profetas verdaderos de Dios. Uno de los profetas que sufrió más persecución por parte de Jezabel fue el profeta Elías. Elías fue perseguido ampliamente por Jezabel. Jezabel lo odiaba. Jezabel no lo podía ver, ni siquiera podía que se escuchara su nombre. Porque donde ella escuchaba que su nombre se mencionaba, inmediatamente iba a inspeccionar para ver si estaba Elías y para ordenar que se le persiguiera. No sé si ustedes recuerdan que en una oportunidad Elías se enfrentó con los profetas falsos de Baal y hubo un acuerdo que el Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios verdadero, y quien fuera respaldado con ese Dios, entonces la contraparte debía morir. ¿Recuerdan ese episodio? Y los 400 profetas falsos que tenía Jezabel clamaron a sus dioses falsos, a Baal y a otros dioses falsos, para que respondiera, y no respondieron con fuego, ni porque ellos se sajaban,
se cortaban y clamaban más duro, y entonces Elías oró y el Dios verdadero respondió con fuego, y entonces ¿recuerdan qué pasó? ¿Cuál era el acuerdo? Que el Dios que respondiera era el verdadero y los demás debían morir. Y entonces ¿qué hizo Elías con esos 450 profetas falsos? Los degolló, dice la Biblia, y los degolló, y entonces Jezabel quería más a Elías, por eso, ¿cierto? Más odio le tenía, más inquina tenía, y lo buscaba por todos lados, tanto así que Elías tuvo que refugiarse en una caverna y irse para la montaña, y por 3 años y medio estuvo escondido, huyendo, porque Jezabel lo buscaba para matarlo. Jezabel es símbolo de apostasía, es símbolo de maldad, símbolo de perversión, símbolo de idolatría y también símbolo de persuasión. Es una mujer terriblemente mala. No le vayan a poner a sus hijos Jezabel, a sus hijas, porque ella representa toda la brujería y la maldad contra el plan de Dios y contra los siervos de Dios, de manera muy especial contra Elías. La Biblia nos va a hablar en este caso que mientras los hermanos de Éfeso, la iglesia de Éfeso, aborrece las obras de los nicolaítas y los de Pérgamo los permiten, la iglesia de Tiatira tolera la enseñanza perversa de esta mujer. Mientras Éfeso ha perdido el primer amor, en Tiatira abrazan una enseñanza falsa y la toleran con tranquilidad. Y el título que yo he puesto para la enseñanza de hoy está basado en el versículo 23, donde el Señor dice: yo soy quien escudriña. Y ese es el título: yo soy quien escudriña, o yo soy quien examino, o yo soy quien indago y conozco profundamente lo que hay en el corazón del ser humano. Algunos textos de apoyo: Primera de Reyes 16, 31 al 33. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Luego en Apocalipsis 12:1, algunas referencias a la mujer, y versículo 6, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y luego en el capítulo 17, versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el libro de Apocalipsis es importante la participación de la mujer, es muy importante, pero solo aquí hasta el capítulo 2, versículo 18 y versículo 20 en adelante, se menciona el nombre propio de la primer mujer de Apocalipsis y el sustantivo haciendo alusión a su condición de género de mujer. Apocalipsis capítulo 2 nos habla en el mensaje a Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Ahora, cuando nosotros entramos en materia para analizar este caso, nos vamos a dar cuenta que Jezabel no existía en ese momento. Jezabel existió muchísimos años atrás. En la época de la monarquía, después del reino dividido, fue que Jezabel existió. Entonces, cuando el texto bíblico dice así: toleras a esa mujer Jezabel, realmente lo que está haciendo es recordando un episodio antiguo para traer a colación una situación que se estaba dando similar a la que se dio en la época del rey Acab. Es decir, que así como en la época del rey Acab y el profeta Elías, hubo una mujer perversa y mala que se levantó en contra del plan de Dios y que se hizo llamar a sí mismo reina y se hizo llamar a sí mismo profetisa y que a sí mismo tuvo muchísimos súbditos y que fue casi la líder espiritual, promotora de la idolatría en el pueblo de Israel, que en la época de la iglesia de Tiatira había una situación similar. Es decir, había no una mujer Jezabel,
posiblemente, pero sí mujeres, o por lo menos una mujer, que había tomado muchísimo poderío en la iglesia y muchísima autoridad espiritual que le había delegado su esposo y que ella estaba causando estragos en la iglesia. Y la Biblia nos va a decir qué tipo de estragos estaba causando esta mujer, que la Biblia la referencia como Jezabel. No sabemos realmente qué mujer era, ni cuál era su nombre, ¿sí? La Biblia dice, toleras a esa mujer, que se puede equiparar o se puede comparar con Jezabel en el Antiguo Testamento. Hay preguntas con relación a esta mujer. Algunos dicen que probablemente esta era una mujer que había llegado a la iglesia, miembro de la iglesia que había tomado muchísimo poder en Tiatira porque tenía grandes capacidades. Era una mujer muy inteligente, que era una mujer hermosa y que había logrado incidir en el liderazgo de la iglesia a tal punto de tener la autoridad casi pastoral dentro de la iglesia. Otros dicen que probablemente esta mujer era Lidia. ¿Se acuerda la vendedora de púrpura de Tiatira? Porque Lidia era de Tiatira y era vendedora de púrpura y se había convertido al cristianismo. Algunos dicen que probablemente había sido esta mujer que había regresado a la iglesia y como tenía poder político y poder económico, porque era una gran comerciante, que había ejercido también autoridad espiritual en la iglesia. No lo sabemos si ella era o no. Pero otros dicen que probablemente esta mujer Jezabel era la esposa del pastor de Tiatira. Que el pastor de Tiatira, como muchas esposas de pastores, logran tener tanta autoridad y tanto poder y ejercer tanto control a tal punto de llegar a ser las líderes, casi suplantando la autoridad del pastor. Conocemos algunos ejemplos, ¿cierto? No vamos a mencionar nombres. Pero el caso es que había una mujer, no sabemos el nombre, no sabemos el cargo, no sabemos la procedencia, pero lo que la Biblia nos dice es qué clase de mujer era. Era una mujer mala y perversa porque se compara con la mujer del Antiguo Testamento, con Jezabel. Y una de las cosas que ella hace, versículo 20, es que se dice a sí misma ser una profetisa. Y en esa atribución propia de una autoridad de profetisa, enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa es la descripción inicial que hace de esa mujer. Tengo unas pocas cosas contra ti. Pero cuando comienza el texto a desarrollarse, realmente no son pocas cosas, son grandes cosas. Es algo que probablemente para la iglesia es pequeño. Y ellos lo analizan como algo muy pequeño, muy insignificante, pero realmente es muy grande lo que está haciendo la iglesia de Tiatira. ¿Qué es lo que está haciendo? Tolerando o permitiendo o dándole libertad a esa mujer. ¿Cuál es esa mujer? Pues una mujer en la iglesia de Tiatira y posiblemente al lado de ella otras mujeres que están tomando gran atribución de liderazgo. Queridos hermanos, nosotros vivimos hoy en una sociedad donde a raíz del tema de la libertad del pensamiento femenino o de la libertad de trabajo y el auge que tiene la mujer hoy en la sociedad, pues fácilmente todo eso ha permeado también el desarrollo y el liderazgo de la iglesia. Nosotros sabemos que hoy en día la mujer, por el entorno en el cual está y por el pensamiento que domina la sociedad, está abriéndose espacios en todas las áreas de la sociedad. Y hay muchas áreas en las cuales la mujer puede abrirse espacios y es legítimo, ¿sí? Es saludable, porque Dios le da esa oportunidad, le da talentos y le da oportunidad. Sin embargo, la Biblia nos habla de unos principios de autoridad y unos roles que Dios definió desde el principio, cuando creó al hombre y a la mujer, y esos roles no cambian, ni esos órdenes de autoridad se alteran, porque son principios absolutos que gobiernan el plan de Dios, pero que gobiernan también la relación del hombre y la mujer en la sociedad. Nosotros no pudiéramos decir que en el siglo XXI es diferente como fue para las mujeres y para la sociedad antigua. Muchísimos se atreven a decir, no, es que Pablo era un hombre machista, y como era machista le decía a la mujer que se callara en la congregación. Sin embargo, Pedro también escribió y dice que a quien se le delegó autoridad oficial en la iglesia, en el hogar, ¿a quién fue? Al varón, lo dice el apóstol Pedro, entonces también sería machista. Pero ¿quién más lo dijo? El apóstol Juan. O sea que Juan también sería machista. Pero también ¿quién lo dijo? Jesús. O sea que Jesús también sería machista. En ese sentido nos quedaríamos sin escritura.
porque estaríamos viendo que todos los autores del Nuevo Testamento básicamente respetan el orden que se estableció y que se promovió en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo primero que hace esta mujer? Lo primero que hace es seducir. Y ella no solo seduce, sino que tiene otros que son los seducidos por ella. El texto dice: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, es decir, no era profetisa, nadie la había ordenado como profetisa, sino que ella a sí mismo se había atribuido ese encargo. Recuerden, queridos hermanos, que en el Antiguo Testamento hubo 3 oficios básicos, que son los oficios de la teocracia divina, que manifiestan o ejemplifican el carácter de Cristo y que Cristo los cumple plenamente. El oficio de profeta, de rey y de sacerdote. ¿Qué oficios tenía esta mujer? Ya dijimos que era una reina, fenicia. ¿Qué otro oficio tenía? Sacerdotisa. Ella era sacerdotisa y tenía a su cargo 450 profetas falsos. ¿Pero qué otro cargo tenía? Era profetisa. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que esta falsa mujer o este movimiento femenino dentro de la iglesia se había atribuido la autoridad espiritual en la iglesia, asumiendo y presumiendo que podían ejercer los 3 oficios de la teocracia divina. Es decir, ella presumía o ella lideraba a otros probablemente en una presunción nefasta contra el gobierno de Dios, contra la autoridad de la Escritura y contra el orden establecido en cuanto a los oficios dados por Dios. Y se atribuían a sí misma y se hacían llamar a sí misma profetisa. Es decir, a esta señora no le decían doña Jezabel. ¿Saben cómo le decían? La profeta. A ella no le decían la hermana Jezabel, si fuese hermana, ¿no? Entre comillas, cosa que no lo era, porque el texto lo dice. Ella se hacía llamar a sí misma la profeta, la sacerdotisa, la pastora. Y eso es una cosa que el Señor va a denunciar terriblemente. Porque no solamente se atribuye un cargo o un título o un oficio que no le corresponde, por orden establecido de Dios, sino que además de eso ella se empeña en unas tareas contra los siervos de Dios. La primera tarea con la cual ella se ha empeñado es en seducir. Miren, queridos hermanos, el texto dice allí, usa un término que es un término muy fuerte, porque el término es seducir, y seducir es atraer con engaño. Seducir es poner trampa para atrapar a hombres incautos en sus redes. Ahora, ¿cómo puede seducir una mujer? Pues una mujer puede seducir sexualmente, puede seducir emocionalmente, puede seducir con sus encantos físicos, con su inteligencia, pero en este caso, además de todas las anteriores, ella como más seducía con la religión. Es decir, poniéndose en escena, liderando, exponiendo la palabra, liderando y seduciendo con asuntos religiosos o con asuntos de la palabra para atrapar y para engañar a muchos. Se dice ser profetisa, enseña y seduce. Ahora, ¿a quiénes seduce? ¿Qué dice el versículo? Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los alcances de esta mujer eran terribles dentro de la iglesia de Tiatira. Recuerden que en Tiatira había muchísimos gremios y cada gremio tenía un sindicato, o cada profesión o cada área de la industria en la ciudad tenía un sindicato. Y entonces, en ese sentido, esa mujer probablemente tenía muchísimo poder gremial, poder político, económico, pero también religioso, y ella estaba engañando y seduciendo. Recuerdan que el ejemplo anterior, cuando hablamos de los nicolaitas, hablamos de la seducción en el capítulo 2. Cuando hablamos de los baalamitas, recuerdan que hablamos también que Balaam le puso tropiezo a los judíos con mujeres moabitas para seducirlos. ¿Sí recuerdan? Y ahora estamos en un tercer ejemplo de una mujer que está seduciendo a los siervos de Dios
para dos cosas básicas. Esa seducción tiene dos propósitos, o lo seduce a dos cosas. Primero, a fornicar, y segundo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Biblia está hablando esencialmente de una seducción o una fornicación religiosa. Inicialmente está hablando de asuntos religiosos, es decir, de mezclar. ¿Qué es fornicar? ¿O qué es adulterar? Es mezclar la verdad con el error, ¿cierto? Es engañar de tal manera que se oculte el error y se vea como verdad, siendo que es un error. Y es una forma de seducción adúltera o fornicaria. Pero también hay otro tipo de seducción fornicaria en el texto, que la Biblia no lo oculta y tiene que ver con aspectos sexuales, como se describió con los nicolaitas y como se describió con los baalamitas. Es decir, la iglesia estaba tolerando un libertinaje supremamente riesgoso, porque no solamente estaba mezclando la doctrina, sino que junto a la mezcla de la doctrina estaba abriendo una gama de posibilidades de inmoralidad y de perversión sexual en la iglesia, liderado por estas mujeres, o por esta mujer, que además de ser hermosa, era inteligente. Es una mujer seductora y está logrando su cometido. Ahora, cuando vemos el equivalente en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que efectivamente Jezabel tenía muchísimo poder. Porque no solamente logró seducir a Acab y logró suplantar a Acab, sino que al tener 450 profetas en un comedor público, nos damos cuenta que tenía gran poder. Tenía una gran organización por todo el país. Y en esa organización que tenía a nivel nacional en todo Israel, ella logró un cometido muy grande y fue seducir a 450 varones para que engañaran a todos los judíos a tal punto de que aún Elías lograra ese cometido de ser perseguido por esta gran mujer. Mujer dominante, mujer profetisa, mujer engañadora, mujer ambiciosa, mujer indecente, mujer que desde el púlpito controlaba y seducía con muchísima belleza e inteligencia. ¿Qué dice Dios? Esa mujer se dice ser y no es, pero está logrando un objetivo y es seducir a los siervos de Dios a fornicar. ¿Cómo se representa esta seducción? En mezcla de la doctrina, en tolerancia, en términos más comunes sería permisividad. ¿Sí? En permisividad, en recibir atracciones y distracciones y cautivaciones a través del sexo opuesto. Queridos hermanos, la Biblia nos dice claramente quiénes deben ser oficiales dentro de la iglesia. La Biblia lo establece y no lo dice en una sola parte, lo dice en todo el Antiguo Testamento y lo dice en todo el Nuevo Testamento. Y lo dicen los textos que tienen muchísima connotación doctrinal, donde dice quiénes deben ser los oficiales dentro de la iglesia. ¿Por qué? Ahora, este pensamiento de esta mujer, Jezabel, o este seudónimo que se usa acá para el texto bíblico, es un pensamiento gnóstico. Los gnósticos que estaban floreciendo en ese momento histórico, ellos abogaban notablemente por la fornicación y lo siguen haciendo hoy en día. Recordemos que gnosis significa conocimiento o ciencia del conocimiento, pero esa ciencia del conocimiento es como ellos camuflan toda su enseñanza, pero gran parte del pensamiento gnóstico es sexual, si no su gran mayoría. La gran mayoría del pensamiento gnóstico, que todavía existe y hay grandes movimientos todavía de gnosticismo antiguo y gnosticismo moderno, es una mezcla de pensamiento inteligente o de conocimiento con seducción sexual o con engaños sexuales camuflados. El gnosticismo reclamaba que la fornicación y el adulterio se podían permitir entre los cristianos. Eso lo decía el gnosticismo. Y esta mujer o este movimiento de mujeres eran mujeres que tenían pensamiento gnóstico. Es decir, no solamente yo soy una mujer de la iglesia, sino que además de ser una mujer de la iglesia ejerzo poder, cautivo, seduzco, y se puede permitir que los siervos de Dios
caigan en desenfreno moral o en desenfreno sexual y de esa manera engañar. Eso denota la corrupción tan grande en la cual el cristianismo estaba cayendo. Cuando nosotros vemos el desarrollo del mensaje de las iglesias, lo que nos damos cuenta es que Tiatira está en un declive. Ellos tienen obras de amor, obras de fe, de servicio, de paciencia, obras de perseverancia, pero ellos tienen también tolerancia nociva y peligrosa contra esta mujer. Apocalipsis capítulo 2 versículos 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y luego en 1 Corintios 14, 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y luego en 1 Timoteo 2, 11 y 14 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estos son textos permanentes de la palabra de Dios, de la doctrina del Señor, que nos hablan sobre el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para el matrimonio también y para el cuidado y edificación de las hermanas de la iglesia. Hechos capítulo 15 versículo 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Queridos hermanos, hoy en día, igual en la iglesia histórica, en las iglesias bíblicas, de igual manera como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro y como Jesucristo enseñó, las hermanas pueden servir muchísimo en la iglesia, en muchísimas áreas del ministerio, pero la Biblia dice que no se les permite ejercer autoridad. ¿Ha cambiado ese principio? ¿Puede cambiarse ese principio? Si se cambia, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es mutable, que sus principios son mutables y que sus principios se van desactualizando y tenemos que modernizarlos. Pero la Biblia lo que dice es que ese es el principio, ese es el orden autorizado. Las hermanas pueden enseñar, pueden ser misioneras, pueden ser maestras, pueden ser líderes de mujeres, pueden enseñar jóvenes, pueden enseñar niños, pueden colaborar en muchísimas áreas dentro de la iglesia, pero no se permite bíblicamente que ejerzan autoridad, es decir, no se les permite ser oficiales dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No es por ninguna situación de discriminación o de machismo, sino porque ese es el orden que Dios estableció. Igual como todos los órdenes Dios estableció, los debemos respetar. En Tiatira se había abierto la posibilidad para alterar ese principio de tal manera que esa mujer u otras mujeres estaban desarrollando no los dones que Dios les había dado y los ministerios que Dios les había dado, sino ejerciendo una autoridad que Dios no les había dado, atribuyéndose unos cargos oficiales que Dios no les había dado y haciéndose llamar a sí mismas con cargos que el Señor no les había otorgado. 1 Corintios 13:6 dice la Biblia que el Señor o el creyente no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Jeremías 3:9 dice: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Mateo 6:24 ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es muy interesante, queridos hermanos, el texto bíblico, porque el texto en muchísimas oportunidades nos dice que la mujer, en este caso Jezabel o Atalía u otras mujeres, o Judá y también Israel, son asociadas con adulterio y con fornicación. Nosotros hoy en día hemos incorporado un principio diferente en nuestra cosmovisión.
Y nuestra cosmovisión hoy en día, y especialmente todas las mujeres aprueban eso, dicen, es que todos los hombres son adúlteros. ¿Han escuchado eso? En nuestra sociedad se dice eso, ¿cierto? Todos los hombres son adúlteros. Pero nuestra sociedad no dice es que todos los hombres adulteran con mujeres. Es decir, si los hombres son adúlteros, las mujeres son adúlteras. Porque un hombre no puede ser adúltero solo, sino con mujeres. Y la Biblia registra muchísimo eso. Ahora, es muy importante porque en Proverbios, en muchos textos de Proverbios y también de Jeremías y de Isaías, dice que una mujer con muchísima facilidad puede ser un instrumento para atraer y para seducir y llevar al adulterio y a la fornicación a los hombres o a los varones. ¿Sí han leído esos textos? La Biblia lo dice. Nosotros no nos podemos engañar. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que el hombre no sea responsable de acciones propias de adulterio. Los hombres somos responsables porque muchas veces buscamos esas relaciones y caemos en ellas. Pero lo que la Biblia dice es que la mujer tiene una capacidad que no tiene el hombre y es una capacidad de seducción. Por eso la Biblia habla de que la mujer debe vestirse decorosamente, cosa que no se nos pide a los varones. La Biblia dice que la mujer debe peinarse adecuadamente, porque muchas veces un solo peinado o un solo accesorio o una sola prenda de vestir lo hace sencillamente para cautivar. La mujer tiene una capacidad de cautivación que no tenemos los varones. Los hombres no cautivamos con nada, ¿sí? Pero las mujeres cautivan con su caminado, con su ropa, sus accesorios, su tintura, todos sus accesorios son cautivantes. Entre ellas se cautivan, pero nosotros quedamos cautivados. Y dice la Biblia que muchas veces la mujer caza la preciosa alma del varón con su seducción. Y este texto lo está diciendo. Yo no estoy hablando en contra de las mujeres. Espero hacerme entender. Lo que estoy logrando es que entendamos que somos pecadores y que somos perversos. Y que esa es una razón natural por la cual la Escritura dice que la mujer no debe ejercer autoridad, porque ella por su propia condición natural, cuando se pone en escena, cautiva. La sola puesta en escena de una mujer cautiva, llama la atención. Por eso la televisión está llena de mujeres hermosas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación saben cómo se atrae a la audiencia y cómo se gana rating. Entonces el Señor nos está diciendo eso y en varias oportunidades nos lo dice. Entonces vamos a terminar acá este primer punto con Santiago capítulo 4 versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queridos hermanos, lo primero que está haciendo esta iglesia y lo primero que el Señor discierne, lo primero que Él escudriña son las cosas. Hay dos cosas aquí, una mujer seductora y unos hombres que han sido seducidos. Es decir, hay responsabilidad compartida en el texto. Una mujer que seduce y unos hombres que han quedado atrapados en la seducción de esta mujer. Básicamente la seducción de ella comenzó en el púlpito. Comenzó ejerciendo poder espiritual o poder religioso o poder de liderazgo y luego esa seducción se transformó en otro tipo de seducción, como fornicación y como convenios con los gremios y comer cosas sacrificadas a los ídolos y todas estas otras cosas que nosotros caemos con mucha facilidad. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? Pero cuando nosotros analizamos ese texto, realmente nos tenemos que dar cuenta que la Biblia nos llama fuertemente la atención a ese principio, porque nosotros decimos eso en teoría, pero en la práctica no podemos gobernar nuestra casa. ¿Sí se han dado cuenta, varones? Que nosotros por principio decimos, no, yo soy la cabeza del hogar, ¿cierto, mi amor? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en últimas casi siempre nosotros terminamos con muchísima facilidad y sutileza siendo dirigidos. Porque la mujer tiene una capacidad que Dios le dio que es extraordinaria y que ella la sabe usar y muchas veces la sabe usar tomando un lugar que no le corresponde. Y nosotros como varones fácilmente también cedemos a eso
porque somos cautivados, ¿sí? Quedamos seducidos, ¿sí? Con muchos detalles y con muchas acciones y con mucha abnegación de esa esposa o de esa mujer, y fácilmente quedamos nosotros cautivados o atrapados. Igual pasa en la iglesia, como pasa en la sociedad y como pasa en la familia. ¿Qué escudriña el Señor? Segundo versículo, vamos allí, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los textos que siguen en adelante habla de una oportunidad que el Señor le va a dar a la iglesia de Tiatira. Y es una oportunidad muy interesante, y lo único que se espera en esa oportunidad es arrepentimiento. ¿Sí? Las dos partes, recuerden que hay una seductora y unos seducidos. La seductora es una mujer, o muchas mujeres representadas a través de una mujer simbólica, que es Jezabel, y unos varones, especialmente, ¿qué tipo de varones? Los líderes. Los líderes, los siervos, ¿sí? No sabemos qué tipo de líderes, ancianos, diáconos, maestros de la iglesia estaban siendo atrapados y seducidos y cautivados por la excelencia de esta mujer. Su inteligencia, su belleza, cautivaba. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora el Señor dice, le voy a dar tiempo. A los dos hay tiempo, ¿cierto? Hay tiempo para una mujer que se arrepienta y hay tiempo para los líderes que se arrepientan. La seductora debe arrepentirse de su seducción y los seducidos deben arrepentirse de haberse dejado seducir o cautivar por esta malvada mujer. El versículo dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero hay una conclusión nefasta. ¿Cuál es? Pero no quiere arrepentirse. Y queridos hermanos, eso es típico. Cuando una persona toma un lugar que no le corresponde y se le hace caer en cuenta que ese no es el lugar que le corresponde, ¿ustedes creen que fácilmente va a entregar ese lugar? Es una tarea casi imposible, ¿sí? O cuando una mujer se acostumbra a trabajar fuera, ¿ustedes creen que ella fácilmente va a renunciar a esa oportunidad o a ese privilegio de decir, me voy a mi casa a cuidar a mi hogar? Ella lo va a justificar de mucha manera porque ya ella aprendió ese trabajo, le gusta, se beneficia y quedó cautivada también por esa oportunidad. Cuando una mujer ejerce liderazgo en la iglesia o liderazgo en el hogar, ¿ustedes creen que fácilmente ella va a entender el principio de decir, sí, me equivoqué, y le va a decir a su esposo, mi amor, perdóname, yo ejercí un liderazgo inadecuado, a partir de ahora voy a cederte el lugar? ¿Lo va a hacer fácil? O si ejerce liderazgo en la iglesia y entiende el principio, ella va a decir, mire, yo declino todo liderazgo oficial en la iglesia porque entendí esta verdad. ¿Qué es lo que dice el texto? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su engaño, de su mezcla, de todos los atributos que tiene para atraer. Luego el versículo 22 viene una sentencia para esta mujer o para este movimiento de mujeres en la iglesia. He aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación. Y no solo a ella, sino a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, ¿por qué el texto menciona la cama? Es un juicio, pero es un juicio que va a pasarlo tribulación o aflicción en la cama. Hay una relación directa, adulterio, fornicación con cama, ¿sí? Hay una relación directa entre una acción con un lugar donde se comete esa acción. Entonces el texto sí está hablando no solamente de adulterio religioso en el púlpito, sino también de adulterio, de fornicación sexual en la cama, porque el texto lo relaciona. Dice, no solamente hay acciones indecorosas que están cometiendo estas mujeres o esta mujer, sino que tienen un lugar donde van a cometer esas acciones y es en la cama. Dice, por lo tanto, el juicio o la reprensión que viene es que la voy a arrojar en la cama, pero no para que tenga placer, sino para que pase tribulación. Miren lo interesante de parte de Dios. Cómo Él nos ayuda a entender el Evangelio, ¿cierto? Así como ella usó la cama para seducir y para atraer y para tener placer, y para su pasión desenfrenada con los líderes de la iglesia,
la voy a arrojar en la cama, pero no en la cama del placer ni en la cama del descanso, sino en la cama del sufrimiento, es decir, en la cama del enfermo. Todos tenemos una cama deliciosa que nos gusta ir cuando estamos cansados, pero cuando estamos enfermos, ¿queremos esa cama? La cama es deliciosa cuando nosotros queremos descansar, ¿cierto? Queremos ir a dormir y tener una buena noche plácida de descanso. Pero si es la cama del enfermo, no la queremos. Porque duele muchísimo estar enfermos y tener que pasar semanas y semanas enfermos. Los que han tenido que estar enfermos por meses o en la cama sin levantarse por semanas, o los que han tenido que estar hospitalizados, saben lo que es de difícil ese tipo de cama, ¿cierto? La cama del sufrimiento, la cama de la reprensión o la cama del juicio. Esa es la cama donde Dios va a poner a esa mujer, que usó la cama para destruir y para atrapar a muchos en sus redes, y ahora yo la arrojo en la cama en gran tribulación. Queridos hermanos, es la primera vez que aparece en el libro de Apocalipsis este término gran, omega o hiper, que es un término que se va a repetir 80 veces en el libro de Apocalipsis, que es un término para mostrar algo grande, ¿cierto? Es una expresión superlativa, es algo como uno superabundante o super grande o super o hiper, dicen hoy, o los jóvenes dicen re, ¿cierto? Re grande. Esa expresión no es una tribulación pasajera, momentánea, no es una tribulación que se va a pasar rápido, sino es que la voy a arrojar en cama en gran tribulación. Miren lo interesante, los líderes de la iglesia no habían hecho nada para frenar esta situación, más bien toleraban, pero ¿qué hace el Señor? Que escudriña todo. Va a detener esta situación y traer juicio a esta mujer, y no solo a ella, sino a todos los que con ella adulteran. Es decir, el Señor pone en evidencia a todos los que han tenido que ver con este tipo de liderazgo, a todos los que han tenido que ver con este tipo de placeres y que lo habían tolerado. Ahora entendemos por qué toleraban a esta mujer, ¿cierto? ¿Por qué la toleraban? Porque ellos se beneficiaban también. Porque ellos se acostaban en la cama con ella. Es decir, porque ellos participaban de su mismo desenfreno sexual, y por supuesto, pues, ¿quién no va a tolerar eso? Nosotros somos más tolerantes con los que cometen los pecados que nosotros cometemos. Porque es la situación que se está dando aquí. Dice, pero yo la arrojo en cama a ella y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Miren, noten acá una distinción, queridos hermanos. A esta mujer se le ha dado tiempo para que se arrepienta y no se ha arrepentido, ni se va a arrepentir, pero viene juicio. ¿Qué va a pasar con los seducidos? Aún hay tiempo para ellos. Y eso nos muestra la bondad del Señor, la longanimidad de nuestro Señor, porque Él no ejecuta su justicia sin antes darnos la oportunidad del arrepentimiento. Ahora, ¿por qué hay oportunidad para arrepentimiento para este grupo de varones? Porque pese a que ellos han participado de la tolerancia y la permisividad de la seducción de esta mujer, ellos son mis siervos. Es decir, son creyentes, que han sido envueltos en el engaño y en la atracción de esta mujer y en el liderazgo de esta mujer, pero ellos son siervos de Dios, mientras que Jezabel es una perversa, hechicera, pseudo profetiza. Dice, pero aún ellos tienen tiempo de arrepentirse. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Es volver al camino, ¿cierto? Conversión, es arrepentirse de su mal camino y volver a la senda. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta, querida iglesia? En ninguna manera. Y a nosotros nos acusan, probablemente en algunos casos con razón, de que la doctrina que nosotros proclamamos es una puerta abierta para el libertinaje. Por supuesto, la doctrina no nos permite eso, pero a veces el mal entendimiento de la doctrina nos lleva a eso. No, es que como la salvación está segura, y como ya Dios me salvó y me perdonó y la perseverancia es la de Dios en mí. No, es que yo fui y pequé y pues si Dios no quería que pecara, pues Él me debiera haber detenido, ¿no? Porque como Él es soberano, si Él me dejó es porque Él está de acuerdo. Eso es una perversión como la de Jezabel, ¿sí?
Porque eso es cierto, Dios nos detiene, pero nosotros también somos conscientes de nuestras acciones pecaminosas y cuando caminamos en contravía sufriremos todas las consecuencias. Y eso no tiene nada que ver con la doctrina de la soberanía de Dios ni la perseverancia de los santos. Si yo me deleito en el pecado y camino en el pecado, claro, no pierdo la salvación, pero sufro las consecuencias de mi perversión. Y el Señor me arroja en cama, en gran tribulación, hasta que yo me arrepienta y vuelva al camino. Eso es lo que está diciendo el texto. Mientras Jezabel es puesta en la cama del sufrimiento, para no levantarse, los siervos de Dios son puestos en la cama del sufrimiento para ser restaurados y para ser vueltos al camino. Esa es la esperanza que viene de Dios. El Señor escudriña la mente y el corazón. Le he dado tiempo y no quiere. Paralelismo, ¿cierto? Para mostrarnos las amonestaciones del Señor. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ustedes creen, querida iglesia, que los siervos de Dios que participaron de las seducciones fornicarias de esta mujer se van a arrepentir? ¿Va a haber arrepentimiento para ellos siendo que son siervos de Dios? Claro que sí. Sí hay arrepentimiento para ellos, hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? El Señor los puso en evidencia. Ninguno en la iglesia sabía que ellos estaban adulterando con esta mujer. No se sabía, solo sabían que la querían porque era la líder, ¿no? Y la seguían y le hacían caso. Y que era bonita y que era inteligente, pero no sabían que estaba adulterando. Pero ¿quién los pone en evidencia? El Señor Jesucristo, que tiene ojos como llama de fuego y que escudriña lo más profundo y los pone en evidencia, y ahora el sufrimiento es público y toda la iglesia tendrá que ver quiénes eran los líderes que habían participado de su atracción, de su seducción, pero hay oportunidad para el arrepentimiento, pese a la vergüenza que pasemos, pese a ser expuestos en nuestro pecado. La esperanza y el gozo nuestro es que hay oportunidad de arrepentimiento para los siervos de Dios o para los creyentes, cosa que no hay para Jezabel, porque ella es un instrumento para corrupción. Ezequiel 18, 30 y 32 dice: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y 1 Corintios 11, 29 y 30, un texto muy conocido, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Yo soy el que escudriña. Si la iglesia fuera la que escudriñara, pues no se hubieran dado cuenta de toda esta situación que estaba pasando. Pero como es el Señor el que escudriña, Él saca a la luz. Y terminamos con el último versículo que nos corresponde en esta mañana. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Queridos hermanos, el texto termina de manera contundente, dándonos la razón de por qué el Señor está haciendo esto. Dice: porque yo soy el que escudriño, y de manera importante usa allí dos términos muy importantes que nosotros los conocemos en la Escritura: la mente y el corazón. Hay muchos textos que hablan de la mente y el corazón, pero realmente el texto está yendo un poco más allá. Esa es la traducción que nosotros tenemos. Pero los textos y en cuanto al pensamiento hebreo, lo que está hablando es: yo escudriño lo más profundo de su ser. ¿Y saben qué era lo más profundo para el pensamiento hebreo? Las vísceras o los riñones. El texto allí no sería: yo escudriño la mente y el corazón, sino yo escudriño los riñones y el corazón. Es decir, yo escudriño lo más entrañable de ustedes, que no es el corazón, sino el vientre,
donde está lo entrañable, donde está la base, decían los hebreos, según su cosmovisión, de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos y de las decisiones, que estaban en las entrañas, que estaban en los riñones. Yo escudriño los riñones, yo escudriño lo más profundo de ustedes. O como dicen otros autores, yo escudriño las vísceras. Por eso algunos hablan del amor visceral, ¿sí? Que no es el amor del corazón, sino el amor entrañable. Y sabemos que anatómicamente o según las funciones, esa es una capacidad que Dios le dio a las mujeres. Las mujeres pueden amar entrañablemente, porque tuvieron a sus hijos en las entrañas. Durante 9 meses, ahí se formó en las entrañas, cerca del hígado y del riñón y de las vísceras. Las mamitas pueden amar entrañablemente, nosotros los varones a duras penas amamos con el corazón. Pero ellas aman entrañablemente. El texto cuando dice el Señor, yo escudriño, ¿qué es lo que Él escudriña? Las entrañas. Yo escudriño los riñones, yo escudriño lo más profundo, que es el asiento de las emociones, de las decisiones, el asiento de los motivos, el asiento de los propósitos. Yo lo escudriño, nada se me oculta. Y es extraordinario lo que el Señor está diciendo, porque básicamente nosotros podemos escudriñar lo que vemos. Nosotros podemos analizar o analizarnos entre nosotros a la luz de lo que vemos, de las acciones, pero no podemos analizar las entrañas, ni siquiera las nuestras. La Biblia dice que engañoso es nuestro corazón, es engañoso es nuestro ser, pero no podemos escudriñarlo. ¿Quién es el único que puede escudriñar? ¿Quién es el único al que no se le oculta nada? ¿Quién es el único el que puede discernir las palabras, aún sin nosotros haberlas dicho, y Él ya sabe que las vamos a decir? ¿Quién es el único que puede escudriñar lo más profundo de nuestros motivos? Ahora, esto es importante, queridos hermanos, porque este texto tiene 2 connotaciones para nosotros los creyentes. La primera connotación es que nos dé mucho miedo, porque es muy terrorífico saber que alguien conoce todo de mí. Es aterrador saber que lo más guardado de mi corazón, de mis pensamientos, de mis acciones, lo que yo hago en privado, lo que siento en privado, lo que yo deseo, lo que yo intento, alguien lo conoce y lo conoce a plenitud. Eso es terrorífico, queridos hermanos. ¿O no les da vergüenza a ustedes? ¿No les da terror saber que un Dios justo y soberano conoce lo que nosotros hemos pensado, lo que hemos hecho y lo que nunca nadie sabrá en esta tierra? Eso es aterrador, eso es paralizante. Pero ¿saben? La otra connotación de ese texto es la esperanza. Porque ese mismo ser justo y poderoso, que conoce todo lo más profundo de mi maldad y de mi perversión y de mis intenciones pecaminosas, ese mismo ser que es Jesucristo, conoce todo para darme esperanza y para poner su gracia en mi corazón y para limpiarme mi maldad y para pagarme, no conforme a mis obras, sino conforme a su obra perfecta, que es la obra de la cruz. Y esa es la esperanza que tenemos. Si solo tuviéramos esa primera connotación, nosotros es mejor no vivir. ¿Sí? O como dice en un texto del Apocalipsis, que la gente clama y le dice a las peñas, caigan sobre nosotros y cúbranos, porque no podemos escapar. Pero nosotros sabemos que aunque el Señor escudriñe nuestra maldad y nuestra perversión, que nadie más conoce sino nuestro Dios, Él nos da esperanza y nos lava con su sangre. ¿Tienen ustedes acciones pecaminosas en su corazón? En la actividad se sacó mentira, ¿qué más? Enojo, maldad, ¿sí? Engaño, ¿y eso está en sus corazones? Claro que sí, todos tenemos esas mismas acciones pecaminosas y el Señor las conoce y las escudriña, pero Él las conoce no para humillarnos y para avergonzarnos, sino para darnos esperanza, para limpiarnos de nuestra maldad, para decirnos no temas, yo estoy contigo. Por supuesto, muchas veces nos hace caer en la cama del dolor, en la cama del enfermo, en la cama de la aflicción, pero no para destruirnos, sino para levantarnos. La iglesia de Tiatira estaba siendo influenciada por falsas doctrinas, estaba siendo influenciada por contaminación con el gnosticismo y con el paganismo, y a través de los gremios los creyentes se estaban desviando. Miren lo sutil de esto, queridos hermanos.
como en la ciudad había muchos sindicatos y los creyentes eran buenos trabajadores y trabajaban en los sindicatos, entonces ¿cuál fue la sutileza del engaño? Que al ellos trabajar en esas empresas debían abrazar los códigos de los gremios. Entonces, parte de los manuales del contrato antes de firmar era, bueno, si tú trabajas en nuestra empresa, entonces te toca hacer esto, te toca hacer aquello, nosotros hacemos esto, entonces pues, ¿quieres trabajar, sí o no? Y ahí fue la sutileza, ¿cierto? Ellos se fueron enganchando en sus trabajos, pero también en la práctica de estas acciones gremiales que eran paganas, adoración a dioses falsos, sacrificios y fiestas a sus patronos, celebraciones paganas que implicaba adoración religiosa y también desviación y perversión sexual. Y así fue su perversión. Sutilmente ellos fueron tolerando eso. Entonces cuando decían, bueno, el hermano fulano de tal, ¿por qué está trabajando en esa empresa? No, pues es que él pasó la hoja de vida y lo recibieron y pues es una buena empresa, ¿no? Y él gana bien. Y bueno, le toca hacer esto o aquello, pero bueno, gracias a Dios tiene buen trabajo. Y así sutilmente ellos se fueron desviando, pero el Señor escudriña los motivos de nuestro corazón. ¿Qué motivos tenemos para trabajar en esas empresas donde trabajamos? ¿Que nos pagan bien? ¿O que esa empresa donde yo trabajo es un medio para adorar a Dios y que no puedo negociar o transigir con las decisiones o las exigencias que hacen en esas empresas contra el Evangelio? Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice Apocalipsis 22, versículo 2. Y luego 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay muchísimos creyentes o muchísimos movimientos creyentes que dicen que nosotros los creyentes no debemos comparecer ante el tribunal. ¿Pero qué dice el texto? Todos nosotros compareceremos para que nuestras obras sean puestas en evidencia y sean recompensadas según sean las obras buenas o malas. El texto que nos corresponde hoy termina diciendo, yo escudriño la mente y el corazón y os daré a Jezabel según su mala obra. ¿Dice así en sus Biblias? Amén. ¿Cómo dice? Y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, ya Jezabel tenía según su obra. ¿Cuál es la recompensa para Jezabel? La condenación, una mujer mala y perversa que está causando daño en la iglesia. Pero ¿cuál es la recompensa para los siervos de Dios? Estaban obrando mal. ¿Sí? Habían adulterado y habían fornicado, habían mezclado la verdad con el error y lo habían tolerado en la iglesia, pero además de eso habían cometido acciones sexuales pecaminosas, de inmoralidad, de perversión, y lo habían justificado. El Señor los va a poner en la cama del enfermo, van a pasar por gran tribulación y gran vergüenza pública, pero el Señor dice, pero yo que escudriño la mente y el corazón, les daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cuál es la recompensa para los siervos de Dios que han adulterado con esta mujer? ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna. Tú lo dijiste. La vida eterna. ¿Por qué? Si son adúlteros. Han fornicado con esta mujer. ¿Por qué reciben la vida eterna? Porque ese es el premio eterno para los salvos por gracia. Pero temporalmente, ¿qué van a pasar? Por la gran tribulación o la gran aflicción en la cama del enfermo. Pero no van a morir en esa condición porque el Señor conoce la mente y el corazón y escudriña los corazones. Mire qué cosa tan extraordinaria, queridos hermanos. Todos nosotros adúlteros, todos nosotros fornicarios, engañadores, pero todos nosotros por gracia con la esperanza de la salvación. ¿Por qué nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna si somos pecadores? Y la salvación es para los santos y para los justos. Porque la Biblia dice que esa es la recompensa para aquellos a quienes Dios ha regenerado por gracia. Y pese a que por grandes periodos pasemos por la cama de la gran tribulación, porque no es una tribulación leve, sino es una gran tribulación,
el premio mayor está asegurado, que es la vida eterna para los creyentes. Y eso es motivo de gran alegría y esperanza para nosotros. Posiblemente usted ha tolerado muchas cosas en su vida. Posiblemente usted ha sido permisivo en muchas acciones en su vida, no solo doctrinal, sino también moral y también sexual. Es muy probable, porque la Biblia lo dice y porque esa es la materia prima de nuestro corazón. Pero pese a todas esas situaciones que hemos tolerado, ¿qué hace nuestro Dios? Nos disciplina, nos corrige, nos da la oportunidad de arrepentimiento. Él mismo produce arrepentimiento, pero nos da el premio mayor, la vida eterna. ¿No es eso maravilloso, hermano? ¿No es eso una razón para caer de rodillas y decirle, Señor, gracias por tu infinita misericordia? Mientras Él hiere de muerte a esta mujer y a sus hijos, que no sabemos si sus hijos eran realmente hijos biológicos o eran sus seguidores que estaban confabulados con esta práctica, dice para que todas las iglesias lo sepan. ¿Cuál es la razón de este juicio tan duro para esta mujer? Dar un escarmiento para los creyentes. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira cayeron ahí a los pies de Pedro? ¿Recuerdan ese texto que causó gran temor y terror? Era para mostrar la severidad del juicio de Dios contra los impíos, pero también para hacer un escarmiento para los creyentes, para que veamos que Dios es serio y que el Evangelio es serio, que el Evangelio no es comamos y bebamos, y que el Evangelio no es una vez salvos, siempre salvos, hago lo que quiero. Que eso no es Evangelio ni eso es doctrina histórica, eso es perversión, eso es mezcla de nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Es decir, de lo mismo que el mundo siempre ha tenido, de perversión. Pero Evangelio es, Señor, ten misericordia de mí. Porque aunque yo soy pecador y pase por tu disciplina dura, por una gran disciplina, el Señor escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Los siervos de Dios en la iglesia de Tiatira se envolvieron en situaciones perversas. Sufrirán, pero eternamente recibirán la recompensa que viene de Dios, la vida eterna. Inclinen su rostro, queridos hermanos. Amado Señor, tú escudriñas nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando tú escudriñas nuestra mente y nuestro corazón, nuestros riñones, nuestras entrañas, pues no podemos ocultarte nada, ni podemos engañarte con justificaciones. Señor, te damos gracias por la forma como nos revelas tu justicia y tu severidad. Te damos gracias por enseñarnos hoy que tú eres un Dios veraz, implacable, justo, que tú no pasas por alto al pecador, ni das por inocente al culpable. Señor, y eso nos produce terror en tu presencia en esta mañana, porque somos tan pecadores. Tenemos tantos pecados ocultos, tenemos tantas acciones tan perversas que aún nos da mucha vergüenza que alguien las sepa, pero tú las conoces y tú las juzgas y tú nos disciplinas por ellas, porque tú escudriñas la mente y el corazón. Pero tú que nos has dado un nuevo corazón y nos has hecho renacer por el Espíritu, Señor, tú darás a cada uno de tus siervos la oportunidad de arrepentirse y le darás la recompensa eterna que es el reino de los cielos. Pese a todas nuestras maldades, nuestro destino final no está en entredicho, está seguro en ti, no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó y perdonó nuestros pecados. Grata esperanza tenemos en esta mañana y queremos alegrarnos en ti. Señor, suplicarte que nos perdones, suplicarte que nos limpies de nuestra maldad, suplicarte que limpies nuestra iglesia de todas las cosas que toleramos y permitimos que son perversas, que nos limpies de nuestra maldad, pero que nos llenes del gozo de la salvación y de la seguridad de la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.